¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con un calor del día. Buenos días a todo el equipo, buenos días también a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el año 2017 propuse a través de una tesis una idea para el proceso de reforma que se estaba dando el sistema político en el país, cuando todavía en ese momento existía lo que era el bipartidismo perfecto, aunque ahora hubo una ruptura de eso con la aparición de la Fuerza del Pueblo. Esta figura que propuse se llama la muy leal oposición de Su Majestad. ¿Esto qué cosa es? Bueno, eso es lo que se llama en la práctica el gabinete de las sombras en el Reino Unido. El gabinete de las sombras es una figura que se crea en la Cámara de los Comunes allá en el Reino Unido, y es que el partido que tiene segunda mayoría pues conforma un gobierno paralelo que se le llama gobierno de la sombra. Se llama la muy leal oposición a Su Majestad porque quien conforma gobierno o da autorización para la conformación de gobierno es el rey, y se llama muy leal oposición porque el nombre significa que no se están oponiendo al derecho de Su Majestad a dirigir, sino que lo que se oponen es a su política de gobierno. Por eso se llama así. ¿En qué consiste eso? Bueno, muchas personas no se percataron que ahora con la elección del nuevo primer ministro del Reino Unido, este señor prácticamente conformó un gobierno en tan solo 2 horas. Ya estaba todo el mundo designado y todo el mundo sabía para dónde iba. Eso sucede porque en la práctica este gabinete de las sombras ya todo el mundo tiene un ministerio paralelo. Por ejemplo, Rachel Reeves se acaba de convertir en la primera mujer en la historia del Reino Unido en ser la ministra de Hacienda. Ella era ministra de Hacienda del gabinete de las sombras. ¿A qué se dedica? Como eso, aunque eso es de origen parlamentario, el origen de los partidos políticos modernos que nosotros conocemos lo define el propio Duverger en su obra, es precisamente los partidos del Reino Unido, los Tories y los White. De ahí viene el origen de los partidos políticos que conocemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ese gabinete de la sombra se dedica a prepararse permanentemente para hacerle oposición al gobierno en el Parlamento. Y cada uno entonces se enfrenta a la cartera que los otros dirigen. Eso es propuesto en República Dominicana desde el año 2017. Y hoy quiero presentarlo aquí. Miren, he dicho que parece ser, yo sé que mucha gente va a decir, bueno, pero que eso no es tradición, eso no es tradición inglesa, eso no es tradición dominicana. Bueno, hay cosas que tampoco son tradición dominicana y se están dando. Por ejemplo, no era tradición dominicana que un presidente de la República fuera a un debate electoral, un presidente en ejercicio. Y fue sabiendo que lo único que hacía allí era poder perder números, porque no iba a ganar nada. Y se sentó las bases para eso, y me parece que será muy difícil ya, a partir de ahora, que otro presidente de turno no lo haga. Por ejemplo, aquí no había tradición de que un presidente de la República fuera diezmado en la intención de reformar una constitución de la República, y se le hizo a Danilo Medina eso aquí en el 2019. Aquí no había tradición tampoco de que un gobierno de turno fuera derrotado con sus intenciones, y Danilo Medina presentó a Gonzalo Castillo y Luis Abinader presentó a Guillermo Moreno, y a los dos los derrotaron también. Aquí no había tradición, o no existe tradición, porque eso todavía no ha llegado, y no hay tradición ni siquiera en América Latina de que un presidente de la República proponga él mismo limitarse el poder, cuando tiene la posibilidad inclusive de hacer uso de eso. No existe. Eso fue en Estados Unidos. Franklin Delano Roosevelt inició con eso, con la 22ª enmienda. Entonces,
¿Qué quiero decir? Están pasando cosas en el plano político que no son tradiciones nuestras y algunos no lo están entendiendo. Por eso creo que a partir de ahora hay que seguir con ese proceso para enriquecer aún más la democracia esta, que la gente llama democracia, dicho oclocracia, y el sistema político. Por eso creo perfectamente, quizás en enero, porque están los dos inmersos en un proceso de transformación interna, pero creo que la fuerza del pueblo, que se consolidó como el referente opositor más importante, y el PLD deben hacer una alianza política. Ya la alianza electoral terminó. Ahora, la alianza política, ¿para qué? Para conformar un gabinete de las sombras. El gabinete de las sombras es bueno que se sepa que en Gran Bretaña se elige internamente primero a quién va a ser el líder del partido opositor y él es que decide quiénes van a conformar el gabinete de las sombras. ¿Qué es lo que estoy planteando? Bueno, que imagínense ustedes, por ejemplo, que el señor gobernador del Banco Central salga trimestralmente como hace con su informe del Banco Central y tener entonces una figura, por ejemplo, como Guarocuya Félix, gobernador del Banco Central del Gabinete de la Sombra, una rueda de prensa con un equipo. Mire, lo que está planteando el gobierno es falso. Estos son los números que dice el Fondo Monetario Internacional, estos son los números que dice la CEPAL. Así funciona. Imagínense ustedes, por ejemplo, un ministro de Salud Pública, el doctor Sánchez Cárdenas, por ejemplo, en el Gabinete de la Sombra, con su equipo también, y se hace una dinámica interesantísima que se da en los parlamentos. Funciona el Gabinete de la Sombra en otros países también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué planteo esto? Primero, porque yo aspiro a enriquecer el sistema político. O sea, quedó probado mi tesis, mi tesis de que la política de pulpería, de arroz con huevo, eso no tiene ningún sentido. Porque si eso tuviese algún sentido, Luis no saca 58% como sacó. 56. ¿Quién? Luis Abinader. 56. Esa política de arroz con huevos quedó demostrado que el pueblo quiere otra cosa más que eso. Entonces, por eso yo pienso, sobre todo inclusive, coger los recursos que los partidos políticos reciben en época no electoral, que la gente no sabe qué sucede con eso. Eso sí es verdad. Para que usted agarre, por ejemplo, Nayib Chaede. Bueno, Nayib Chaede vamos a convertirlo ahora en el ministro, por ejemplo, de Energía y Minas del Gabinete de la Sombra. Pues Nayib, esos recursos, usted le paga maestría, usted le paga al equipo que está con Nayib Chaede, usted les paga diplomado, usted les paga intervenciones en el exterior para que se preparen, para que entonces el debate político sea un debate de nivel y esos recursos se usen para eso, como sucede en los países desarrollados. Y cuando el gobierno salga con su intervención, así mismo salga entonces allí con su equipo. Como sale David Collado, por ejemplo, a presentar los números del turismo. Bueno, el Gabinete de la Sombra entonces, usted dice, bueno, Francisco Javier García, por ejemplo, el Gabinete de la Sombra, el ministro, bueno, él sale con su equipo. Mire, los números que está presentando el ministro no son así. Son de esta y de esta forma. No, pero son así. Los números No, que está presentando. No, pero en ese caso, pon otro ejemplo. Pon otro ejemplo. Es un ejemplo, maestro. Los números que él está presentando son así. Es un ejemplo. Sí, pero pon otro. Que hubo una alerta. Es un ejemplo que estoy poniendo, maestro. Sí, pero tú estoy de acuerdo con traes usted. maldad. No, Sí, los números que David Los números de David son correctos. Son correctos. Yo he dicho. Los de David son correctos. Espérese. Quítalo de David. Espérese. Por un bien para ti. El señor Manuel Cruz ha dicho que el ministro más eficiente que tiene este país es David Y Collado. los datos que está Es dando son verdad. correctos. Yo estoy poniendo un ejemplo en mi Sí, comentario. pero pon otro ejemplo. Ok. ¿Cómo Son a decirlo? Pedro Jiménez. El Pedro Jiménez, por ejemplo. El eléctrico o los Pero es que eléctricos. amigo tuyo, Me están ¿cómo se boicoteando llama? aquí. Adelante. Están boicoteando, Manuel. Entonces, ¿qué es lo que Sigue, estoy Manuel. proponiendo, señores? David Vamos, tiene su defensoria. Deja a David están tranquilo. pasando cosas Eso es en el verdad. sistema político Yo soy de Carolina. que no son tradicionales. Entonces, vamos a apostar a enriquecer nuestro sistema. Vamos a abonarle contenido. Porque esa cháchara, eso no tiene sentido. Tenemos dos opciones. O damos el salto cuántico para eso, o seguimos con un gatopardismo y cháchara, y ñeca, y debate, que Juan, Ay, y Dios. que la rota, qué sé yo cuánto, y que el pollo. Eso no tiene sentido, Eso es parte del debate, pero eso no son los problemas aterrizar el fundamentales. debate a la realidad de No, cada pero país. ¿por qué lo aterrizaron? Hicieron una porquería Tu ahí. propuesta es Una porquería interesante. y se murieron. Tu propuesta es interesante. Presentaron un colmado ustedes toda la semana y murieron. Bueno, Entonces, morimos. yo tenía razón. Morimos tanto que crecimos Eso de es 4 a política 30. de colmado, eso es política de Yo no sé pulpería si- y quedó ¿cómo probado. fue que morimos? Eso es política de colmado y quedó probado. El pueblo quiere, por lo menos yo,
que me trasnocho todos los días, y me imagino que doña Consuelo, los que estamos aquí sentados, queremos escuchar otras cosas más que arroz con huevo. Yo me acuesto temprano. Queremos escuchar otras cosas más, porque el debate político tiene que enriquecerse, señores. Sí, Vamos a seguir tiene que apostando lo subir. mismo. No, tu Entonces, apuesta es interesante. Vuelvo y repito, estoy apostando para que en enero en este país sea Leonel Fernández, sea Juan Pérez, para que una alianza política de oposición se pueda enfrentar al gobierno, pero en el marco del debate productivo, difícil. prospectivo. Pero tenemos que avanzar, Pedro. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa Tenemos- es que yo los sé que va a ser difícil, pero tenemos que avanzar. de cada organización, los objetivos de cada organización, aunque todas pretenden llegar al poder, son diferentes. Porque, por ejemplo, Pero- el Partido de la Liberación Dominicana Yo lo sé. tiene ahora que salir airoso de su congreso para crecer, para tratar de hacer un trabajo que lo conecte nuevamente con el electorado. Y te pregunto, y si hacen una alianza, Nosotros, y si hacen una nuestro interés es alianza seguir política creciendo. y hacen oposición en conjunto, coordinado, planificado, Habría que ver. no tendría mayor impacto que uno solo voceando en el desierto y yo por allá también. Entonces yo te concluyo preguntando Digo yo, lo siguiente. pero si quieren seguir ¿Tú en chacho. entiendes que el PLD debe adherirse a la fuerza del Bueno, pueblo No, de yo diálogo? adelante, Eso es lo Manuel. que tú estás planteando. Adelante, Hablo de una Manuel. alianza política, yo no Ah, hablo de alianza para unificar ni nada de eso, maestro. Cambio y fuera.